Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, tenemos 13 personas, vamos a dar comienzo a las actividades de trabajo de grado 1. Permítanme un segundito acá. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, ingeniero. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ir por acá. Vamos a revisar algo puntualmente que hemos ir teniendo presente. Están viendo en pantalla en este momento el anteproyecto que deben entregar cuando terminen el trabajo de grado 1, ¿cierto? Para aquellas propuestas de desarrollo tecnológico, investigación dirigida y autogestión empresarial. Entonces vamos a ir repasando algunas cositas ahí que deben tener muy presente que más que seguro que vieron en asignaturas como proyecto integrador, como evaluación y gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a ir por acá a nuestra presentación. Debemos tener en cuenta entonces, cuando nosotros hablamos de un tipo de investigación, entonces nosotros podemos tener investigación de acuerdo a los medios que se utilizan, de acuerdo a los conocimientos que se van a adquirir, de acuerdo a los propósitos o finalidades y de acuerdo al tiempo que se va a utilizar. Eso es básicamente digamos, los tipos de investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de investigación por los medios, hablamos que entonces que tenemos investigaciones documentales, investigaciones de campo o investigaciones experimentales, ¿cierto? Cuando ya nos hablamos por los conocimientos que se van a adquirir, en este caso normalmente las que nosotros utilizamos, vamos a tener investigaciones de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Sí? Cuando ya hablamos entonces de propósitos o finalidades, que es otra que podemos utilizar nosotros, hablamos de una básica o la que realmente utilizamos, que es la metodología de tipo aplicada, porque nosotros vamos a tener esos conocimientos que hemos adquirido durante un periodo de tiempo y lo vamos a estar desarrollando en un semillero, perdón, en un semillero no, sino en un proyecto. Y ya cuando tenemos la opción del tiempo, de acuerdo al tipo de investigación, vamos a tener en cuenta que hay investigaciones transversales cuando manejamos dos o más áreas del saber y longitudinales. ¿Listo? Eso es como para recordar esos tipos de investigación que nosotros debemos tener en cuenta una vez comencemos a trabajar. Entonces, tenemos acá que siempre que nosotros vayamos a desarrollar un proyecto, de cualquier tipo, en este caso a nivel de investigación, pero que aplica correctamente al desarrollo tecnológico que ustedes van a plantear, nosotros debemos cumplir unas ciertas fases. En primera medida, esa fase de la selección del tema. Esa fase de la selección del tema es cuando ustedes comienzan a revisar qué actividades van a hacer, cómo van a desarrollar su proyecto, cuál es el tema general, cuál es el título del proyecto, hasta dónde quieren llegar. ¿Sí? Ahí nosotros comenzamos entonces a revisar nuestro tema, a delimitar. Una vez hemos definido el tema, vamos a plantear el problema. Y me anticipo algo acá, que los problemas no necesariamente, o cuando yo planteo un problema, no necesariamente es algo malo o algo negativo. ¿Sí? Yo puedo tomar casos positivos, ¿cierto? Para poder plantear esta parte. ¿Listo? Una vez yo he planteado mi problema, puedo definir hipótesis que pueden ser resueltas a través de nuestros objetivos. Cuando llegamos a los objetivos, en los objetivos, lo que hacemos es plantear un objetivo general como mínimo 3 específicos.
Esos objetivos lo que me van a delimitar a mí es la meta que vamos a alcanzar. Y esa meta lo que me va a indicar es la respuesta a la pregunta problema que planteamos en el segundo punto. Una vez hemos planteado los objetivos, debemos conocer acerca de nuestro tema. ¿Sí? Arriba, cuando estábamos seleccionando en el paso 1, aquí en este paso, permítanme un segundito. Entonces, aquí en este primer paso, en el paso de arriba, de selección del tema, nosotros debemos hacer una búsqueda superficial para conocer, ¿cómo se llama? Para conocer cuál es el tema que vamos a tratar. Sí, pero aquí, ya pasando a este marco teórico o al marco referencial puntualmente, entonces debemos tener en cuenta que debemos ya profundizar en nuestro tema, debemos conocer cuáles son esas teorías, esas investigaciones previas que se han adelantado en nuestro campo para poder trabajar. Una vez tenemos ese marco teórico bien construido, complementado con el marco conceptual, legal y tecnológico, vamos a pasar a trabajar la metodología de investigación. Entonces aquí ya no solo decimos cuál es la metodología que vamos a utilizar, sino las fases que vamos a trabajar, qué vamos a hacer en cada una de esas fases y demás. A partir de eso debemos definir cuál va a ser nuestra población objeto de estudio y de esa población objeto de estudio qué vamos a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Si vamos a trabajar con 100 personas, 250, dependiendo la cantidad de la población que tengamos para el desarrollo de nuestro proyecto. A partir de eso, ustedes deben pasar al paso número 8, que es las técnicas e instrumentos de recolección de información para la investigación. ¿Qué nos ayuda o qué nos permite estas técnicas? Las técnicas son aquellas actividades que me permiten recolectar información. Y los instrumentos son las herramientas que aplico para obtener esos datos. Entonces, una técnica puede ser la entrevista. Y para la entrevista yo debo desarrollar una batería de preguntas. ¿Sí? Debo hacer un formulario en Google Drive, un formulario en Word y lo imprimo para poderlo entregar a las personas que van a ser entrevistadas. Eso básicamente pueden ser, o se puede resumir en las técnicas e instrumentos de investigación. Pasamos después, entonces, todos esos datos que se recogieron a través de los instrumentos de recolección de información, los vamos a recopilar, los vamos a almacenar en tablas para su posterior análisis, que sería el paso número 10. Ese análisis estadístico que debemos hacer, donde normalmente nos apoyamos de gráficos de barras, de histogramas y demás, de toda parte estadística que ustedes ya debieron ver y tener muy clara. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de resultados, apoyándonos en esas gráficas estadísticas. Digamos que ahí está resumido, a grosso modo, lo que hacemos nosotros en el desarrollo de cualquier proyecto. Listo. Entonces, vamos acá a mirar la primera parte puntual que debemos tener muy presente y que es un recorderis de lo que ustedes ya vieron alrededor de unas 6 materias, me atrevo a decir. Sobre el problema de investigación, ¿sabían ustedes que en investigación la palabra problema no refiere puntualmente a hechos negativos? ¿Sí? Sino a esas incógnitas que nosotros o ustedes como investigadores en este caso deben responder y el cual va a ser el objeto del estudio que ustedes están adelantando. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No siempre va a ser algo negativo. A partir de eso, entonces, miramos que los problemas de investigación son preguntas o interrogantes, ¿cierto? Situaciones, fenómenos o casos que pueden ser lo que yo les decía anteriormente, positivos o negativos. Y la tarea de ustedes como investigadores es encontrar la respuesta mediante una labor investigativa mientras el desarrollo de ese proyecto. Entonces, aquí es donde surge esa fórmula de que mi pregunta problema va a ser igual a el objetivo general más el título. Con el objetivo general y el título, yo debo resolver o dar respuesta a esa pregunta problema. Por último, podemos estudiar esos casos positivos, como el éxito de una empresa, el triunfo deportivo, el éxito en la educación de un país como
como Finlandia, porque Finlandia, a pesar de no ser una potencia mundial a nivel económico y demás, sí es el mejor país a nivel de educación. Entonces, yo quiero saber por qué ese país es tan exitoso y no en Colombia que de acuerdo al que diga alguien, íbamos a hacer como Suiza, ¿sí? Pero nos vamos a convertir en Venezuela, decían por ahí en campañas políticas. Entonces, debemos tener en cuenta eso, no siempre va a ser algo negativo. Y nosotros no podemos plantear que ese es un error común, que mi problema sea la ausencia de algo. ¿Sí? Yo no puedo decir que mi problema es la ausencia qué sé yo, de estudiantes capacitados o de trabajadores competentes, porque lo que voy a decir a esa respuesta, o lo que voy a dar como respuesta a ese problema, sería la contratación o la adquisición de equipos y demás. Ahí terminaría nuestro proyecto y no serviría como una pregunta problema o como una pregunta de investigación. ¿Qué debemos tener muy presente a la hora de plantear un problema? Nosotros debemos estar enmarcados en un contexto. ¿Dónde está, dentro de qué está el problema? ¿Hacia dónde va enfocado y demás? Conocemos ya la definición del problema, la veníamos trabajando, a partir de eso generamos unas preguntas de investigación, ¿cierto? En este caso vamos a tener un objetivo general, que va a ser la respuesta a esa pregunta. Vamos a definir el porqué de nuestro proyecto y cuáles son los beneficios en diferentes aristas que va a tener la comunidad en general, la comunidad en colegio, nosotros como estudiantes, al desarrollar este proyecto. Si nosotros como investigadores no estamos generando producción, no es un proyecto como tal. Entonces, ojo con estas sugerencias, estos consejos útiles para plantear proyectos de investigación. ¿Listo? En primera medida, ¿qué debemos tener? El problema siempre se va a expresar mediante una oración interrogativa. Siempre. Y esto va a ayudar a que haya coherencia, congruencia con todos los componentes del proceso metodológico, ¿cierto? Y la pregunta debe ser redactada de forma clara y sin ambigüedades. Yo debo comprender cuando lea esa pregunta problema qué es lo que quieren hacer ustedes o cuál es la situación problemática que se está presentando. A partir de eso, entonces, ustedes deben tener en cuenta cuáles son las variables que se van a estudiar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas variables que se van a estudiar? Cuando ustedes van desarrollando su proyecto. Categorías, es decir, básicamente, que van a contener o van a explicar o van a dar a conocer esos conceptos teóricos para definir, para delimitar los fenómenos que se van a trabajar. Por otra parte, podemos decir que el problema tiene que referir al tipo de unidades de observación, es decir, aquellos sujetos, fenómenos, grupos, etcétera, etcétera, en los cuales se va a estudiar lo que nosotros estamos revisando como investigadores. Por último, vamos a tener una especie de fórmula para la construcción de una pregunta-problema. Entonces, observamos aquí en la parte de abajo que nosotros vamos a tener un interrogante, más una variable, más unas unidades de observación, más un contexto. Entonces, en el interrogante vamos a tener una partícula interrogativa que nos va a indicar cuál es el tipo de investigación. Y en este caso vamos a tener partículas interrogativas como el qué, cómo, cuál es, dónde, por qué, para qué, cómo influye, ¿cierto? ¿Cómo influye la educación media por TICS en el desarrollo de un niño de 3 a 5 años? Ahí tengo ya una pregunta problema, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta esa parte. Las variables son aquellos atributos que pueden cambiar en el caso del desarrollo del proyecto. Y son los atributos que nosotros vamos a cambiar. Entonces, perdón, que vamos a estudiar. Ahí podría yo delimitar en la pregunta que hice aspectos a nivel social, a nivel cultural, a nivel de crecimiento personal, porque, digamos, la socialización de niños pequeños más o menos entre 3 y 6 a 8 años, ellos necesitan socializar y eso es lo primero que debe aprender un niño antes de las vocales, antes de conocer números, es a socializar, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta.
A partir de eso, entonces, vamos a generar esas unidades de observación, que va a ser nuestra población objeto de estudio, o a la cual vamos a resolver un problema o vamos a llegar a presentar una solución. En este caso, podemos observar todos los atributos que van a tener las personas o las organizaciones a las cuales vamos a aplicar. Y por último, esa zona, ese contexto, perdón, que es básicamente el ámbito donde se va a trabajar. Y debemos tener en cuenta que es un ámbito temporal y espacial. Puntualmente, el alcance de nuestro trabajo. Listo, permítame por acá. Entonces, esto lo debemos tener muy presente cuando ustedes vayan a redactar sus preguntas, problemas. Listo. Entonces, vamos a tener un momentito aquí la presentación y vamos a mirar que dentro del formato tenemos acá la definición del problema. La definición del problema que va enfocada o que está cimentada a que ustedes deben hacer una descripción del problema y una formulación del problema. Ojo acá en esta descripción del problema. Ustedes deben contar qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en estos momentos cuando ustedes, cuando van a analizar ustedes una actividad? ¿Qué está sucediendo con la educación en niños, niñas y adolescentes de colegios públicos? Y su contraste, voy a hacer una correlación entre niños de colegios públicos y niños de colegios privados. Entonces yo empiezo a describir cuáles son esas falencias que tienen los niños, qué se les ha presentado y demás. Pero voy a contar todo. A mí no me interesa en este momento, no me interesa en este momento que ¿cómo se llama? Dar una solución al problema, no. Yo necesito describirlo, necesito contar qué está pasando. ¿Sí? ¿Cuál es esa situación a la cual pretendemos dar una solución? Y a partir de eso vamos a generar eh, una pregunta-problema, que sería nuestra formulación. A través de una pregunta, la cual vamos a investigar y en la cual se centra toda nuestro desarrollo de una investigación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces la justificación, y básicamente en la justificación debemos tener unos aspectos fundamentales para trabajar, ¿cierto? Entonces acá tenemos lo primero. Cuando ustedes vayan a plantear una justificación, primero hagan estas preguntas. Primero hagan estas preguntas. ¿Para qué es importante este trabajo de investigación o proyecto? Y tomen un cuadernito, unas notas y comiencen a responder esas preguntas. ¿Para qué es importante este trabajo que ustedes están desarrollando? ¿Será que realmente es importante? Y sean muy, ¿cómo se llama? Muy exigentes con ustedes mismos. Si ustedes observan que en este caso no hay una respuesta convincente a ese primer interrogante, ya podemos empezar a desconfiar de lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo ideal sería revisar otro tema, otro punto. ¿Qué información nueva aporta esta investigación o proyecto? ¿Está generando conocimiento realmente? ¿Qué problemáticas resuelve esta investigación o proyecto? ¿Será que el problema que yo estoy planteando si realmente es un problema o ya está solucionado o ya hay unos antecedentes, perdón, unas opciones para trabajar en estas actividades? ¿Por qué se va a investigar este tema o a realizar este proyecto? Porque ustedes eligieron ese tema central del proyecto. Y por último, ¿cuál es la pertinencia de esta investigación o proyecto? Entonces, cuando ustedes hacen la respuesta correcta y bien redactada a estas preguntas, prácticamente ustedes tendrían ya la justificación. Lo único es que hay que empezar a tomar cada una de esas preguntas dentro de un mismo párrafo, dentro de una misma redacción y comenzar a darle forma. Eso es básicamente lo que debemos tener en cuenta. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer, y ahí nos dan un ejemplo, vamos a plantear la justificación de una investigación científica sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. ¿Sí? Entonces, miren que se comienza, las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos para su venta. Ahí estamos diciendo por qué es importante el proyecto. Esta es la primera pregunta. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema.
Entonces estamos demostrando que hay información o que genera información para que le estamos generando información en nuestro proyecto. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. O sea, estamos diciendo que vamos a poder solucionar una, ¿cómo se llama? La tercera pregunta, que sería la problemática que va a resolver, con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto de las tortugas. Esa va a ser la pertinencia, ¿sí? Entonces, miren cómo, obviamente, eso es un ejemplo pequeño, eso es un ejemplo pequeño, pero que podemos tener muy presente a la hora de trabajar, ¿sí? Respondiendo esas preguntas. Entonces, si nosotros respondemos correctamente esas preguntas, vamos a poder tener información veraz y oportuna para poder redactar nuestra justificación. ¿Qué debemos tener en cuenta también entonces en la justificación? Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver un problema social. Y normalmente Unisangil debe plantear eso. De acuerdo a nuestra misión, los proyectos deben afectar a la comunidad positivamente. Entonces, es ideal que ustedes como investigadores se pregunten lo siguiente. ¿Realmente es conveniente la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Qué personas o qué comunidad o qué instituciones se van a beneficiar de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo? ¿Ayudar a resolver algún problema práctico? ¿Sí? Todo eso. Entonces, cuando nosotros empecemos a resolver esos temas, cuando empecemos a la elección de los temas, es importante cuestionarnos nosotros mismos para revisar esa parte. ¿Van a aportar conocimiento, nuevo conocimiento? ¿Tendrán algún soporte o algún aporte a la tecnología? Que es lo que normalmente nosotros hacemos desde la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. ¿Listo? Nosotros tenemos ya, por eso digamos que es una metodología, por eso hablamos de una metodología de investigación, porque necesitamos o nos dice qué debemos hacer en cada una de las fases. Yo no puedo redactar una justificación si previamente no conozco el problema, si no he estudiado el problema, si no lo he descrito y si no he planteado una pregunta problema. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ¿qué debemos tener presente? Debe existir una importancia del problema, debe ser coherente con la situación actual, debemos tener conocimiento puntual para el manejo. Existe una relevancia científica, humana o contemporánea. No necesariamente tenemos que responder a estos cuestionamientos, pero sí lo ideal es que entre más aborde o más dé respuestas a estas actividades, vamos a tener una mejor justificación. Vamos a saber realmente si nuestro proyecto es o no importante. Entonces, la justificación aquí en este caso, lo que nos van a motivar es directamente a realizar el estudio del proyecto. Entonces van a explicar el propósito y la conveniencia mismo en términos originales, va a mencionar esas implicaciones prácticas de la solución, van a explicar por qué motivos debe realizarse el proyecto, los beneficiarios o beneficios concretos y por qué motivos nosotros debemos creer en ese proyecto. Estas son actividades que cuando el comité Moles de Trabajo de Grado revisan. Entonces revisan esa congruencia en el problema, en el objetivo, en la justificación, ¿sí? Todo eso es revisado para analizar si son viables o no los proyectos. ¿Qué deben tener en cuenta en el momento que estén redactando una justificación? Primero, que mi proyecto es útil, funcional, conveniente, oportuno, ¿cierto? Es pertinente, enmarcado en un espacio-tiempo, ¿sí? No me sirve de nada ni hablar ahorita sobre la vacuna contra la malaria, que fue una actividad investigativa que desarrolló Malaretti y Patarroyo hace, qué sé yo, hace unos 20, 30 años, no recuerdo bien. Es factible, es relevante, es novedoso, es ético. Y nuestro proyecto es ético, por el contrario, pues tiene vicios que no son realmente adecuados. ¿Listo? Permítame un segundito, qué pena.
Bueno, entonces, deben tener en cuenta también dentro de esas preguntas que ustedes deben hacer, que como mínimo su justificación cuando la estén redactando debe responder a alguna de estas preguntas. El tema es trascendente, ¿por qué es importante la investigación? ¿En qué va a contribuir, o en qué, perdón, en qué va a contribuir esta investigación? ¿Va a llenar vacíos de conocimiento? Vamos a tener propósitos a nivel de términos científicos, tecnológicos, metodológicos. Entonces, entre más preguntas respondan, nosotros vamos a tener una mejor justificación para desarrollar nuestro proyecto. Yo hago un símil, como cuando en la casa nos preguntan por qué llegó tarde. Entonces la mamá o el papá le dice a usted, ¿por qué llegó tarde? Está diciendo, oiga, justifique cuál es la demora de por qué llega o se demora en llegar a su casa. Entonces, si yo no llego tarde, no va a tener por qué justificar, pero si yo llego tarde, necesito dar unas razones convincentes para evitar recibir un castigo, ¿sí? Aquí pasa algo similar. Obviamente, pues no van a recibir ustedes castigo, pero sí deben ustedes justificar el por qué es importante su proyecto. Digan que su proyecto es importante sin utilizar la palabra importante. Es lo que normalmente yo les digo en esta actividad de la construcción de la justificación. Listo. Entonces, nos vamos a saltar un momentico acá porque el formato llega a los objetivos para después explicar todo esto. Acá. Listo. Entonces, nosotros mirando acá nuestro formato, tienen entonces los objetivos. Formular objetivos es definir de forma clara y precisa cuál es el propósito. ¿Qué quieren obtener ustedes con esta investigación? Muchas veces nosotros hacemos un proyecto, pero no sabemos a dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces lo debemos tener muy, muy presente a la hora de ir trabajando, de ir enmarcando lo que realmente vamos a hacer. Entonces, para esto debemos tener presente lo siguiente. Los objetivos básicamente son frases que expresan una meta. Surgen a partir de un problema al cual quiero dar solución, básicamente. Entonces, vuelvo y repito. El problema es resuelto con el objetivo general de nuestro proyecto. ¿Por qué es importante plantear objetivos? Porque sencillamente si yo no tengo una meta, no sé a dónde llegar. Si yo no sé por qué estoy estudiando, ¿por qué me metí a estudiar? ¿Sí? Eso sería como una comparación ahí para tener en cuenta. Recuerden que, puntualmente, los objetivos se escriben en verbo infinitivo. Obligatoriamente nosotros debemos cumplir esa fórmula que ahorita vamos a ver. Muchas veces uno encuentra objetivos que plantean con un verbo conjugado. Entonces, qué sé yo, desarrollo y ya. ¿Pero desarrollo de qué? Listo, para que lo tengamos en cuenta. Permítanme un segundito. Listo. El objetivo general, ¿qué debe resumir? ¿Qué debe indicarme a mí como lector, como jurado, como director de un trabajo de grado o como mismo investigador? Debe resolver el problema o necesidad principalmente y debe estar vinculado con la pregunta a partir de la identificación del problema o necesidad. Eso es básicamente. Entonces debe existir esa concordancia, esa relación entre estos dos aspectos. A partir de esos objetivos específicos que debemos tener en cuenta, nos ayudan a solucionar problemas derivados del problema general o los subproblemas, por así decirlo. Me ayudan a resumir lo que se quiere lograr en el proyecto y en algunos casos debemos tener una secuencia lógica, ¿sí? Yo no puedo analizar los datos sin recolectar. Entonces, lo ideal sería que yo primero recolecto datos, los analizo, los clasifico, ¿sí? Y ahí estoy teniendo en cuenta tres objetivos generales, perdón, tres objetivos específicos para ayudar a cumplir un objetivo general. Ojo acá con esto que me gusta ser muy claro en esta parte de los objetivos.
Un objetivo no puede ser una tarea. ¿Qué es una tarea? Realizar una encuesta. Realizar una encuesta para conocer la percepción de seguridad de los habitantes del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en los horarios comprendidos entre 6 y 9 de la noche. Listo. Es válido, lleva el verbo en infinitivo, me está delimitando. Pero resulta que hacer una entrevista no es un objetivo, es una tarea. Esa tarea me puede ayudar a cumplir un objetivo. ¿Cómo yo podría convertir ese objetivo, que lo estoy teniendo, esa tarea, convertirla directamente en un objetivo? Entonces yo podría decir que lo que quiero es determinar las necesidades de seguridad de la comunidad chiquinquireña en horarios nocturnos. Y a partir de eso, una tarea para cumplir eso es realizar una encuesta. Después voy a tabular esa encuesta, después la voy a someter a un análisis estadístico. Entonces miren cómo una tarea me ayuda a cumplir un objetivo. Un objetivo puede tener una o muchas tareas. ¿Listo? No, perdón, no, porque ahí está, digamos, no. Un objetivo debe tener como mínimo 2 tareas, porque si tiene una tarea, pues básicamente el objetivo es una tarea. ¿Listo? Mínimo 2 tareas que me ayuden a cumplir el desarrollo de esos objetivos. Acá vamos a tener unos ejemplos. Entonces, nunca, bueno, ejemplos de lo negativo, de lo que no deben hacer. Nunca ustedes deben utilizar 2 verbos en infinitivo en el mismo objetivo. Identificar y analizar, identificar y aumentar, desarrollar e implementar, no. O ustedes identifican o aumentan, ¿sí? Si debemos utilizar o si es preciso, es perentorio utilizar esos 2 objetivos, esos 2 verbos, lo que deben hacer es crear 2 objetivos con esos verbos. Listo, no hay ningún problema, ¿vale? Evitar que sean demasiado irreales, que sean el tiempo, ¿cierto? El objetivo, la paz mundial, bueno, ¿y cómo la van a conseguir? Se podrá conseguir, pero difícilmente. Erradicar el hambre del mundo, esas promesas de la reina. ¿Listo? Ojo con este error que está aquí, que normalmente uno lo ve en todos los trabajos. Y este error es causal de que muchas veces las propuestas las devuelvan con justa razón. Resulta que ustedes llegan y dicen, implementar una metodología de investigación. Hombre, nosotros ya sabemos, ya nos han dicho puntualmente que dentro de las fases de investigación hay una que es la elección de la metodología. Entonces, no puedo yo plantear eso como un objetivo. Plantear el problema que se va a desarrollar o que se va a trabajar, ¿no? Eso es obligatorio en cualquier proyecto de investigación, en cualquier proyecto de desarrollo tecnológico. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy presente en ese caso. Nunca utilicen tareas o actividades puntuales relacionadas con la metodología de investigación para plantearlas como objetivos. En el caso del desarrollo del software, es obligatorio que yo tenga que hacer una especificación de requisitos funcionales y no funcionales. Entonces, tomar eso como un objetivo, la verdad, no es muy bueno que digamos. Acá tenemos ya entonces ejemplos puntuales de cómo se deben plantear los objetivos. Entonces, vamos a mirar este objetivo general. El objetivo general de este proyecto que tienen aquí en ejemplo sería establecer una estrategia que incremente la preservación del pez dorado, ¿sí? O sea, yo quiero construir una estrategia que me permita que esta comunidad de este tipo de peces, que no lo conozco, crezca en Chiquinquirá. Vamos a delimitarlo a nivel de lugar. Para eso, yo como investigador, ¿qué debo hacer primero? Bueno, yo debo identificar cuáles son las causas que generan que los pececitos de este tipo se mueran. Después, vamos a evaluar si las estrategias que se han implementado antes funcionaron o no funcionaron. Si no funcionaron, ¿por qué? O si funcionaron, ¿por qué? Establecer los factores alimenticios y ambientales más favorables para la preservación del pez. O sea, si yo ya sé qué falló,
si sé que funciona bien, si sé que conocemos de un buen alimento para peces, pues lo que voy a hacer es implementar eso. Y estos tres aspectos de identificar, evaluar y establecer me van a ayudar a mí a generar esa estrategia que me permite. Incluso, si ustedes son críticos, aquí hay un error en esta ayuda. Miren, estamos utilizando el mismo verbo del objetivo general para el objetivo específico. Esto no se debe hacer, ¿listo? Nosotros no debemos utilizar o repetir verbos. O usted establece en el objetivo general o lo establece en el específico. Y aquí cuando llegamos a eso, entonces debemos determinar, venga, ¿qué objetivo contiene a cuál? ¿Sí? Si yo voy a hacer, o lo voy a dejar como objetivo general, el establecer una estrategia, pues yo lo que haría en el objetivo específico sería delimitar los factores, ¿cierto? Para poder llegar a cumplir ese objetivo general. Entonces miremos, para que lo tengamos en cuenta, cómo trabajarlo, cómo plantearlo adecuadamente. Acá entonces tenemos unos verbos sugeridos que ustedes pueden utilizar cuando estén trabajando en sus proyectos. ¿Listo? Cuando estén trabajando en sus proyectos es bueno que lo puedan tener presente, que lo puedan implementar para que tengan buenos resultados. Bueno, en primera medida, si nosotros vamos a implementar o vamos a trabajar algún tema de comprensión a nivel investigativo, entonces yo voy a tener objetivos como clasificar, comparar, contrastar, explicar, expresar, identificar. Estos verbos puntualmente hacen referencia a acciones relacionadas con el entendimiento de las cosas. Yo necesito que ustedes en este momento puedan expresar cuál es la importancia de un objetivo en una investigación. Entonces, mi objetivo sería explicar los aspectos generales de la investigación para los estudiantes de trabajo de grado 1 en el desarrollo de proyectos de trabajo de grado tendientes a obtener un título profesional. ¿Sí? Algo que se me ocurrió ahorita. ¿Listo? Pero sí, mis objetivos son de aplicación, o sea, vamos a generar acciones, entonces yo ya voy a hablar de calcular cuál es el número de delitos que se presentan, teniendo en cuenta la oportunidad, o el descuido de los ciudadanos. Bueno. Comprobar la efectividad de la vacuna de la marca X en el desarrollo o en la reducción de los síntomas del COVID-19. Cuando ya nos vamos a otro tipo de objetivos que serían los de análisis, esos objetivos de análisis lo que me van a permitir es hacer referencia a acciones relacionadas, generando o vinculando causas y consecuencias o causas y soluciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué qué verbos podemos utilizar para estos objetivos? Analizar, asociar, contrastar, calcular, destacar, elegir. Eso los podemos utilizar. A nivel de síntesis, si queremos utilizar verbos que hacen referencia a acciones relacionadas con la compilación de información. Concluir, crear, definir, diseñar. Y cuando vamos a hablar ya de evaluación, entonces podemos utilizar verbos como argumentar, categorizar, debatir, deducir, justificar. ¿Sí? Estos son unos pocos de los muchos verbos que nosotros podemos trabajar. ¿Listo? En la parte de abajo les dicen a ustedes, oiga, mire que algunos verbos como clasificar, comparar, desarrollar, explicar, etcétera, pueden tener más de una categoría, o sea, pueden ser utilizados en diferentes categorías. Incluso muchos verbos me funcionan a mí como objetivo general o para plantear objetivos específicos. Entonces aquí venimos a la fórmula que yo les decía. Todo objetivo debe llevar un verbo en infinitivo concatenado con el objeto de estudio a un medio para utilizar o un medio a utilizar y un propósito. En otras palabras, vamos a tener nuestro verbo en infinitivo, vamos a responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué o por qué lo vamos a hacer?
Eso es básicamente, siempre analicen ustedes cuando estén construyendo un verbo de esta forma. Listo, primero el objetivo. A partir de ese objetivo, que sería, por ejemplo, diseñar un recurso didáctico. Eso es lo que vamos a hacer. Mediante la utilización de herramientas multimedia. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cierto? Que sería... Y por último, el para qué. En este caso diríamos, para optimizar la enseñanza de la lógica matemática en estudiantes del grado octavo de una institución educativa X. Y miren que a partir de esa fórmula estamos planteando un objetivo para nuestra investigación, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, acá les estoy compartiendo un listado de verbos que podemos utilizar para objetivos generales y para objetivos específicos. Miremos que analizar me sirve en los dos aspectos. Sí, lo puedo utilizar como verbo para objetivo general o verbo para objetivo específico. Tenemos categorizar, calcular, compilar, desarrollar. Lo utilizamos mucho en la parte del software, diseñar también, establecer, evaluar, también lo utilizamos mucho. Fundamentar, inferir, mostrar, oponer. Y como objetivos específicos tenemos el analizar, calcular, considerar, deducir, definir. Observen algo acá, y eso quiero ser muy claro. En ningún lado ustedes van a encontrar un objetivo que se llame investigar. A pesar de que investigar es un verbo en infinitivo, ¿cierto? A pesar de ser un verbo en infinitivo, no se debe utilizar. ¿Y a qué va enfocado? ¿Cuál es la razón del por qué no utilizarlo? Porque sería redundante. Nosotros estamos desarrollando una investigación, entonces eso quedaría como que investigar una investigación. Sí, o sea, se sale de esa concordancia metodológica e investigativa que podemos tener. ¿Listo? Entonces nunca debemos utilizar el verbo investigar, porque es que estamos desarrollando una investigación. Acá tenemos otra clasificación de los verbos de acuerdo a lo que yo quiera decir. Venga, yo voy a generar conocimiento, entonces yo puedo decir mencionar, descubrir, ejemplizar, enunciar, explorar. Si mis verbos van a ser si mis objetivos van a ser de comprensión, entonces sería parafrasear, sintetizar, deducir, interpretar, identificar. Si ya mis objetivos van a ser de análisis, entonces analizar, especificar, distinguir. Si son de síntesis o resumen, relatar, organizar, narrar, crear. Y si ya vamos a evaluar, comparar, contrastar, calificar, apreciar, juzgar, fundamentar, concluir. ¿Sí? Entonces, miremos que esos verbos nos pueden ayudar a nosotros en el planteamiento de las actividades que vamos desarrollando. ¿Listo? Este va a ser el primer repaso acá de lo que tenemos de esas actividades. No sé si tengamos preguntas, dudas, inquietudes al respecto con los temas a nivel general con trabajo de grado. Entonces los escucho, muchachos. Si hay dudas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. Quiero aclararse unas cositas que generan como malestar y que debemos especificar. Y que fue un llamado de atención puntualmente en el comité de modalidades de trabajo de grado que se llevó a cabo el día de ayer, el primer comité puntualmente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta y cuáles son los llamados de atención que nos hace el director de modalidades de trabajo de grado y el comité en pleno a todas las sedes? Primero, nosotros debemos cumplir unas actividades, con unos reglamentos que tiene la universidad, que tiene la facultad en este caso. ¿Cuáles son esos reglamentos? Entonces, que debemos tener en cuenta un conducto regular para las actividades, ¿cierto? Y ya que en este caso nos dice acá Sergio, listo. Las respuestas pues no se generan inmediatamente, deben llegarle las respuestas por escrito. Entonces vamos a hablar puntualmente de eso de las propuestas. Resulta
que yo creo que les comenté la clase pasada o antepasada, que existen algunas entidades que con la universidad tienen convenio, ¿sí? Entre ellas tenemos la alcaldía municipal, que tenemos un convenio de cooperación, donde no solo la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, sino también el programa de Derecho envía practicantes para desarrollar actividades allá. Como ya existe un convenio celebrado entre estas actividades, permítame un segundito. Listo. Entonces, puntualmente con lo de las prácticas. ¿Cuál va a ser el conducto regular en este caso? Ustedes deben hablar, en este caso puntual, o quien haga las veces con el docente encargado de esos procesos, en este caso soy yo. Entonces, si hay vacantes, yo en este momento diría, mire, señores de trabajo de grado uno diurno, señores de trabajo de grado nocturno, hay vacantes para los que deseen hacer prácticas en la alcaldía municipal, en el hospital. Tenemos, creo que es una empresa y estamos en la consecución de otra empresa para que ustedes puedan hacer prácticas. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo ir a buscar allá esas empresas porque ya se tiene un convenio y lo que se está haciendo es saltarse ese conducto regular que debemos tener presente. ¿Listo? Eso, claro. Dos, si ya ustedes buscan por cuenta suya una empresa que no tiene convenio con la universidad, ahí sí no tenemos problema. Las gestiones las pueden hacer ustedes mismos. ¿Qué necesitamos para eso? Para esas actividades, cuando ustedes gestionan, necesitamos una carta explícita donde la empresa X, la entidad X, le solicite al Comité de Modalidades de Trabajo de Grado designar un estudiante o designar los que necesiten. En algunos casos, la empresa es muy tajante y dice, no, necesito que me designen al estudiante de Edison Caicedo, listo. Pero si la empresa lo deja un poco más abierta y dice dos estudiantes, pues yo les puedo decir en este momento, oiga, la empresa, hay una empresa que está solicitando dos estudiantes, por favor, comenzamos a hacer el proceso y las propuestas se entregan. ¿Listo? No podemos saltarnos el conducto de que si ya hay personas, vamos a decir que Sonia y Luis Carlos, que veo aquí en pantalla, Sonia y Luis Carlos, tienen ya un proceso de prácticas, ellos ya están a la espera de que les entreguen resultados, no me puedo saltar a decir que no los puedo presentar a ellos si ellos cumplieron adecuadamente con el proceso, ¿sí? O sea, en otras palabras, no puedo beneficiar a X o Y persona, ¿sí? Porque debo respetar. Nosotros estamos en un proceso de formación, ¿sí? Entonces, no podemos empezar a lo que por ahí mostraban en noticias de cómo se llama, de que hay gente que se ha saltado la fila en el caso de de la vacuna. Así mismo debemos tenerlo acá, ¿listo? Eh, ¿Qué otra cosa puntual así que nos llamaba la atención? Debemos revisar, y en eso sí va a ser muy claro, y me disculpan si se sienten de pronto ofendidos, pero propuesta que yo no revise bien y eso le voy a solicitar a los directores propuestos, propuesta que no lleve el mínimo, perdón, que no cumpla con todos los requisitos, requisitos como cuáles, que le falte una firma del director propuesto. Inmediatamente yo no la presento en comité. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos están llegando propuestas sin el lleno de los requisitos como la firma de los directores, sin el aval. A veces colocan y dicen, es que el director va a ser el ingeniero Edison Caicedo. Y el ingeniero Edison Caicedo ni por enterado, que cuando llegan allá le dicen, ¿usted está de acuerdo con esa postulación? Y yo, qué pena, yo no sabía ese proyecto. ¿Listo? Entonces,
Claros aquí, lo estoy dejando y quiero también comunicarlo a través de los correos a todos ustedes, también al grupo nocturno de esa decisión. Propuesta, que le falte un requisito, no es presentada. Dos, voy a solicitar que los directores sean más exigentes en la revisión, porque nos están llegando propuestas con errores de ortografía, nos están llegando propuestas donde la verdad no se conoce y cuando uno llega a presentar esa propuesta, a leer el objetivo, trastabillea para poder presentar ahí. Entonces, lo que nos hacía saber el director de modalidades de trabajo de grado, no es posible que estemos con estudiantes de noveno semestre a puertas de recibir un título profesional y no estemos redactando bien. Tengamos horrores de ortografía en esos formatos. No estemos cumpliendo con lo mínimo, una firma. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta todo eso para que lo vayamos teniendo presente. Esas son las actividades que debemos exigir o que voy a exigir puntualmente. ¿Listo? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, el día del comité, ahorita vamos a tener comité nuevamente prácticamente en un mes. Sí, el 20, ¿qué? El 25. Si yo veo que para el 25, que normalmente yo lo recibo el 23, pero si el 23 a las 12:01 alguien me envía una propuesta, qué pena, pero se la tengo que devolver para el siguiente comité, porque es antes de las 12. ¿Listo? Dos, me llegó una propuesta y resulta que nunca yo vi a ese estudiante presentar avances, preguntar ni nada. Y tampoco le he observado que haya tomado contacto, o yo llego y le pregunto al ingeniero Andrés Bonilla, ingeniero Andrés, el estudiante Edison Caicedo le comentó de una propuesta que lo está postulando aquí como director posible. No, no señor, no. Listo. Propuesta que hecho para atrás porque nos estamos faltando la verdad. Supuestamente habíamos hablado con el ingeniero, pero el ingeniero desconoce eso. ¿Listo? Tres, les vuelvo a repetir esa partecita, creo que lo hablamos en la primera clase, que fue una queja que daban los docentes, en el sentido de que el estudiante llegaba el día antes del plazo y decía, ingeniero, ¿usted me puede servir para director de mi trabajo de grado? Sí, claro, pero es que necesito que me revise esto ya porque mañana lo tengo que entregar. No, porque es que la revisión de una propuesta y demás demanda tiempo. Y debemos tener en cuenta que los docentes tienen sus otras ocupaciones, tienen clases, tienen actividades personales, ¿cierto? Entonces, hacían también el llamado de atención, no sé, creo que no ha pasado todavía con estos grupos, lo estoy trayendo a colación, es de semestres anteriores, donde entonces le escribían al docente el día sábado, el día domingo, que para que les revisaran. Y se ponían bravos porque de pronto mmm, no les revisaba o les daba respuesta después hasta el lunes. Yo personalmente, y lo dejo muy claro acá, dicen, lo dejo en visto, ¿sí? A mí me llega una solicitud a partir del viernes a las 6 de la tarde, yo la dejo en visto hasta el lunes después de las 8 de la mañana, porque son horarios ya de mi descanso, de horarios personal, que lo debo dedicar a mi familia, al descanso y demás. ¿Listo? Entonces, no se extrañen si hay solicitudes que me lleguen a través del WhatsApp. En esas fechas, hasta el lunes o hasta el siguiente día hábil voy a responder. Y así digamos que eso es lo que vamos a propender con todos los docentes, porque pues también creo yo que debemos respetar el tiempo. No sé si en mi caso, personalmente, yo los esté llamando un domingo al mediodía y decirle, venga, haga tal cosa. No. Y normalmente las tareas, trabajos, nunca quedan para un fin de semana, a no ser que la clase sea el fin de semana. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquellas personas que elevaron algún tipo de solicitud para este comité, la respuesta les debe estar llegando por ahí el lunes. A sus correos institucionales les debe llegar un correo con un oficio donde les diga, por ejemplo, voy a tomarlo de ejemplo, Sergio Andrés. Entonces, ahí le debe decir, estudiante Sergio Andrés Luca Quiroga, Ingeniería de Sistemas de Chiquinquirá. En reunión del Comité de Modalidades de Trabajo de Grado celebrado el día 25 de febrero del año 2021, el Comité de Modalidades de Trabajo de Grado en pleno revisó su propuesta y para esto decide rechazarla y empieza a explicar. Decide aplazarla, decide aprobarla con condicionamiento o decide aprobarla. Entonces, en el caso de esas propuestas que son aprobadas con condicionamiento o aprobadas, entonces les deben informar a ustedes, en el caso nuevamente de Sergio.
de decir, listo, su propuesta fue aprobada, el tutor de la empresa es la persona X, el tutor institucional es el docente, el ingeniero X. ¿Listo? Tome contacto con él y demás. Eso es en el caso de prácticas. En el caso de desarrollos tecnológicos, no, no recuerdo si se presentaron, bueno, ¿qué les debe decir? Bueno, que el proyecto fue aprobado, ¿sí? Y que el director del trabajo de grado fue una de las dos personas que ustedes postularon. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé, preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Mije, yo tengo una preguntita, o más bien un problema es que en la plataforma, al tratar de ingresar con el enlace a los formatos, no Sí. deja. Vamos a mirar de una vez a ver qué pasa. ¿Pero qué le sale? ¿Que necesita permiso? Jefferson. No, ingeniero, me parece error 404, como que la URL no. ¿Asiste? Oh, wow. Listo. Permítame, revisamos de una vez porque Ingeniero, qué pena, lo que pasa es que yo no estoy matriculado en el curso de Aura. ¿quién habla, perdón? Edwin Buitrago. Listo. Permítame de una vez ya lo matriculo Vale, ingeniero. y una vez revisamos esto a ver. Eh, Se me hizo trabajo de grado 1. Acá está. Listo, entonces formatos. Sí, efectivamente, ¿qué pasó acá? Entonces, listo, entonces espérenme, aquí en el otro computador lo voy adjuntando, no sé por qué no me aparece si yo lo había dejado ya ahí. Listo, entonces permítame un segundito, lo subo acá rápido. Listo, mientras tanto, mientras va cargando, eh, Edwin, espérenme un segundito para que me dé su nombre completo. Participantes. ¿Alguien más que no esté matriculado en el aula? Buenas tardes, Inge. Listo, Johnny. Ya vamos también entonces. Edwin. Se escribe así, Edwin Steven con doble N. Sí, señor. Ahí está. Y Johnny, ¿cómo se escribe su nombre, por favor? Creo que es con A, Johnny. No, JHONNY. Ok, Andrés. Listo, aquí está. Espérenme, los busco porque deben quedar en el grupo diurno. Listo, muchachos. Entonces ya les aparece. Permítanme ver por qué no les está apareciendo lo de los formatos. Mientras tanto, ¿hay alguna otra duda para ir resolviendo preguntas, inquietudes? Ingeniero, una pregunta. Digamos Señor, que en caso que una práctica no haya ¿no? salido aprobada y digamos si uno escoge una empresa y empieza a trabajar desde ahorita, después puede pasar la propuesta Listo. digamos, al comité de trabajo. Gracias por eso. Gracias por eso, porque esa es otra cosa que también me llamó la atención. ¿Listo? Permítame un segundito, qué pena es que me está llamando el decano.
Ya les respondo. Permítame un segundito. Listo. Entonces, ¿me recuerda quién hizo la pregunta de que si podía empezar a trabajar antes de? Yo, ingeniero Elías Ruiz. Ok, listo. Elías, y para todos, yo no sé cómo se me ha pasado eso. Ojo con ese aspecto. ¿Por qué? Vamos a dar los casos posibles. Resulta que si ustedes van y trabajan en una empresa, comienzan en este momento, a Elías le digo, venga, ¿sabe que yo en mi empresa comienzo a hacer las prácticas que una vez le aprueben? Pues no hay problema. Listo. Resulta, Dios no lo quiera ni lo permita, a usted le pasó algo aquí en la empresa. Entonces, en ese momento, el problema va a ser para usted, porque nadie le va a responder. Uno, eso, ¿sí? Nadie le va a responder por eso. Dos, resulta que la propuesta le fue negada por X o Y circunstancia. Ese trabajo usted lo va a perder, la empresa va a ganar porque lo va a estar explotando, entre comillas, sí, va a estar adquiriendo o va a estar aprovechando su conocimiento en beneficio del trabajo. ¿Listo? Tres, la propuesta fue aprobada, pero el comité no le va a contar horas o no le va a validar horas que le firmen antes de la fecha. Me explico, si la fecha que aprobó el comité es hoy, 26 de febrero, y usted llevaba desde el 1 de febrero trabajando, esas horas no se las valen porque va a entrar a decir el comité, ¿usted por qué está desarrollando prácticas si no, ¿cómo se llama? Si no se la aprueba un comité. ¿Listo? No sé si haya quedado claro esa parte, que es un aspecto supremamente importante, muchachos. Viniendo otra pregunta, digamos, yo pregunté en ACAR que si se puedan hacer prácticas y me dijeron que sí, pero que necesitaba haber un convenio. ¿Con qué entidad, perdón, Elías? Como la CAR. Con la CAR. La CAR. Espera, a ver, echamos cabeza. Bueno, lo que se puede hacer
Voy a consultar primero si hay convenio. Si hay convenio, podemos presentarlo sin ningún problema, ¿sí? O sea, si hay algún convenio de cooperación entre la universidad y la CAR, no hay problema. ¿La CAR cuenta con departamento de sistemas, Edison? Sí, señor. Pues allá me dijeron que sí, que pues se puede hacer las prácticas, pero pues que tenía que haber convenio y que sí había departamento de sistemas. Listo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente que veo? Un convenio fácilmente se puede demorar en firmarse 6 meses, porque no lo firma ni el director del programa, ni la directora de sede, lo firma es el rector, porque él es el único representante legal. ¿Qué podemos hacer ahí? Para que de pronto usted comente ahí en la carta. Si ellos desean, nosotros podemos comenzar con su práctica y a partir de la solicitud que ellos hagan, comenzar a trabajar ¿cómo se llama? El convenio. Eso sí lo podríamos hacer. O sea, digamos, con la finalidad de que usted pueda adelantar su práctica, además, podría ser. Pero si ya la empresa dice, no, hasta que no haya un convenio, pues nosotros empezaríamos a hacer los papeles del convenio, pero, o sea, soy sincero, fácilmente se puede demorar 6 meses en firmar un convenio porque lo debe revisar, me imagino que el asesor jurídico de la CAR, aquí en Unisangil el rector no firma nada sin su asesor jurídico no lo revisa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el convenio? ¿Cuál va a ser, digámoslo así, la ganancia para las dos entidades, los beneficios, esas cláusulas que den cumplimiento de cualquiera de las dos partes? Entonces, le soy sincero porque he visto de convenios que se pueden demorar mucho. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto comenta esa situación, como le digo, que si sea posible que a usted le permitan solicitar las prácticas y ya después que se vaya desarrollando el convenio o que vayamos desarrollando o aplicando el convenio, ¿sí? No sé si comente eso, a ver qué le dije. Listo, para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra duda, muchachos. Ya cuenta convenio con el hospital. Estamos revisando, porque es que el convenio, hasta donde tenemos entendido, y es que con el hospital sucede digamos, una situación particular en el sentido de que el hospital puntualmente es un área muy pequeña. ¿En qué sentido? Muchas de las empresas, muchas de las actividades que se desarrollan ahí las tercerizan. Entonces son empresas independientes. ¿Listo? Entonces, esa información nos quedaron de dar respuesta el lunes a ver qué sucede con ese convenio o cuál es el objeto, porque es que el convenio que se tiene con el hospital, hasta donde nos dijeron, es de otro tipo y no permiten prácticas con nuestra facultad. ¿Sí? Hasta el momento, por eso estoy diciendo hasta el momento, falta ver que nos den la respuesta formal el día lunes. No sé, muchachos, ¿qué otras dudas hay? Inge, yo tengo otra pregunta. Señor. Digamos, por ejemplo, siendo pesimistas, en el caso de que el comité no le haya aprobado a uno la solicitud de las prácticas, uno se puede esperar, digamos, hasta el siguiente reunión del comité para uno buscar otro sitio y pasar otra propuesta para que se la puedan valer. O sea, uno puede esperar ese plazo hasta que uno pueda conseguir las prácticas. Sí, claro. O sea, lo que de pronto yo no sé a quién, a alguien le comenté así y le dije, siempre tengamos un plan B. Resulta que si en este momento yo me estaba optando por la opción de práctica empresarial y no me la aprobaron, me la rechazaron, el promedio resulta que no, yo estaba contando mal el promedio, bueno, independiente de las condiciones que pasen, pues yo debo tener un plan B, ¿sí? Y debo ir trabajando en eso. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la sugerencia? Y ojo, porque el tiempo pasa muy rápido, ahorita ya nos damos cuenta que estamos terminando, finalizando semestre. Entonces, ojo, aquí sí quiero ser muy claro en eso. ¿Qué debemos tener presente? Si a mí no me la aprobaron en este comité, a los que de pronto alcanzaron a pasar la propuesta, pues yo debo estar trabajando o continuando trabajando en eso. Si la propuesta fue rechazada, tenemos que, ahí sí, cambiar de modalidad, en el caso de prácticas, si la propuesta fue rechazada. Si fue aplazada,
entonces pueden continuar haciendo las mejoras que les solicite el comité. Si el comité le dijo que tenía que mejorar los objetivos, que no hay un entregable claro, que no hay, ¿sí? Pues dependiendo de lo que le diga el comité, deberían mejorar. Si la rechaza el comité, ya entonces sí tienen que pensar en una propuesta que no sea práctica, porque esos son, digamos, como los aspectos que exige la modalidad de práctica empresarial. Inge, una pregunta. Señora. Eh, o sea, ¿que hay plazo hasta este corte o se puede hasta el próximo corte? Digamos, no sé, que lo que dice Sergio, que nos desaprueben las prácticas, entonces, ¿habría hasta este corte o el próximo? El comité se hace una vez cada mes. O sea, prácticamente nos quedan 3 comités, por así decirlo, y miramos. Nos quedaría el 25 de marzo, el del 29 de abril, y ya. Ah, no, y el de mayo, y el 27 de mayo. Considero yo que en este comité ya no deben haber propuestas. O sea, el que en los 2 anteriores comités no le fue aprobado, la verdad, muy difícilmente acá, porque si ustedes miran actividades evaluativas, en esta semana yo estoy evaluando. ¿Sí? Yo estoy evaluando ya en esta semana, yo estoy recibiendo porque es que en la otra semana debemos socializar notas, debemos entregar notas y demás. Entonces, muy claro en esta parte, ofrezco disculpas si de pronto ofendo con lo que voy a decir, me disculpan, sobre todo las señoritas, en especial las señoritas, pero ¿qué pasa? Si a mí en este momento me llega una propuesta, primero que todo, en esta semana yo les voy a recibir a ustedes, no, ustedes entregarían acá. Yo no voy a ponerme a correr un sábado o un domingo revisando los avances que tuvimos todo el semestre para entregar. 1, eso. 2, sé que el comité me va a llamar la atención en ese momento cuando yo diga, listo, es que mire, hay una propuesta presentada por el estudiante Edison Caicedo que indica que solicita la aprobación de ¿cómo se llama?, de una modalidad de trabajo de grado. Me van a decir, ¿por qué hasta ahora? ¿Qué hizo durante todo el semestre que no la presentó? ¿Sí? Si es, por ejemplo, un desarrollo tecnológico, ¿en qué momento va a adelantar el anteproyecto? O sea, lo va a adelantar entre viernes, sábado, domingo, hasta llegar a esta fecha, que es donde ya se deben socializar notas. Entonces, lo ideal, lo que presumo yo, porque recordemos que el semestre se acaba el 5 de junio, lo que presumo yo que entonces tendríamos y este comité a lo mucho. ¿Cuál sería lo ideal para mí? Lo que yo considero, lo ideal, que en el siguiente comité esté todo aprobado. O sea, meterle la ficha, me disculpan la expresión, a todas esas propuestas. Trabajen fuerte en esto para que cuando lleguemos a este comité, las 15, 20, 30 propuestas, porque ustedes son un grupo grande contando diurno y nocturno, sean aprobadas sin ningún problema y comiencen a trabajar. ¿Listo? No sé qué otras dudas tengan, muchachos. Y digamos, ingeniero, en el caso de un pues, desarrollo tecnológico, digamos que algo que vaya ligado con una página web, en productos integrables tenía que ya estar todo, digamos, con hosting y los servidores, ya, digamos, pagos y eso, o solamente tiene que estar como en fase de, como para entrega. Para ahorita, yo no les exijo desarrollo. En trabajo de grado 1 no exijo desarrollo. ¿Qué les exijo? Propuesta aprobada y anteproyecto terminado. O sea, ustedes tienen que hacer todo el análisis, todo este formato que tenemos acá, todo esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? O sea, eso es lo que deben entregar. Obviamente bien redactado, obviamente con lo que pide ahí, todo esto. ¿Sí? O sea, el formato más o menos son 28 páginas, pero un anteproyecto bien formulado, yo le calculo unas 70, 80 páginas, más o menos. ¿Listo? Con todo esto. Con todo esto que les vamos a mostrar ahí y que vamos teniendo en cuenta. Entonces, ojo porque Tyson tocaba un punto supremamente importante. Permítame un segundito, prendo luz porque se oscureció. Entonces, Dyson tocaba un punto importante. Mi proyecto es una página web. Error.
Si a mí, Deison, y disculpa y lo tomo de ejemplo, si a mí Deison me presenta un proyecto como una página web, yo le voy a decir, Deison, qué pena, pero ese proyecto le sirve para presentarlo en la electiva de programación y diseño web. ¿Sí? Ya que entonces tendría que mirar, venga, ¿usted va a hacer es una página web o una aplicación web? Ah, una aplicación web. Ah, bueno, eso ya es diferente. Pero convénzame, ¿sí? Volvemos al ejemplo de los papás. Convenza a su papá para que le dé permiso de salir el fin de semana a tomar con sus amigos. Sí, entonces uno llegaba y hacía aseo y arreglaba la casa y era obediente toda la semana para que le dejara salir el fin de semana. Algo así. Entonces, en este caso, convénzame que su proyecto es realmente relevante. Porque es que páginas web hay muchísimas, aplicaciones web hay muchísimas. ¿Qué es lo innovador de su página web? ¿Cómo No, va? sí, sí. Señor. Digamos, digamos, lo decía como para, digamos, en el caso que, bueno, haya una tienda, entonces yo quiero hacer que esta tienda ahora va a vender, digamos, mercados virtuales. Entonces, va como ligado a eso. Que, bueno, que una aplicación sea hacer una página web y pues, hacer las bases de datos. Sí. Pero pues la implementación va a ser para, pues, como para otro lado. No solamente va a ser como una especie de, pues, bueno, sí, como lo hiciste, un trabajo de grado, bueno, un trabajo de asignatura. Sí, por eso le digo, o sea, si en este momento así me llega una propuesta y porque ha pasado, lo digo con razón de causa, ha pasado, proyecto, realización de una página web para la tienda Pepitos. Que uno dice, bueno, una página web. O elaboración de una base de datos para la entidad Colsubsidio. Bueno, pero es que una base de datos es un proyecto de la asignatura de bases de datos y administración y gestión. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y dónde está lo innovador de ustedes? ¿Dónde está el nuevo conocimiento que va a generar? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso que me decía del hosting y demás, todo depende. ¿Depende de qué? Depende de usted. ¿Usted hasta dónde va a llevar su proyecto? Entonces, si ustedes en los proyectos me colocan a mí implementación de un sitio web, esa palabra implementación o implementar un sitio web, esa palabra implementación, yo les voy a exigir en trabajo de grados que ya va a estar funcionando. Con hosting, dominio y todo. Pero si ustedes dicen que van a diseñar o van a desarrollar, bueno, ustedes hacen unas prácticas, lo podemos tener en un servidor local o en un servidor gratuito para las pruebas, pero no están obligados a eso. ¿Listo? Entonces, ojo con el manejo de la delimitación de los proyectos. Porque si ustedes se comprometen, dijo ahí sí, se comprometen con muchas cosas, pues eso es lo que vamos a exigir acá. Que cumplan con esas cosas con las cuales ustedes se comprometieron. ¿Listo? No sé qué otras dudas hayan, muchachos, para resolver. Bueno, ya quedó actualizado, por favor. Acá el link, no sé por qué no estaba tomando ahorita, pero ya quedó actualizado. Ya les aparecen ahí los formatos. Entonces, mira, ahí están los dos formatos. Les explico cómo funcionan esos formatos. Este formato de propuestas, pues son las propuestas que viene a adelantar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La propuesta de una formulación de una investigación, del desarrollo de una investigación, un desarrollo tecnológico, una propuesta de práctica empresarial o de autogestión empresarial. Y cuando ustedes lo abren, pues ahí va a estar el formato de lo que deben ir desarrollando y demás. ¿Sí? Con las condiciones, normalmente en la parte de abajo les dice a ustedes, bueno, todos estos datos deben estar diligenciados y por aquí abajo les dice entonces que debe llevar, mire, por ejemplo, un concepto favorable del CEP, un concepto del director propuesto 1, del director propuesto 2, ¿listo? Todo eso lo deben ir adelantando, ¿listo? Y aquí está en la otra carpeta, esta parte. El de informe de avance de práctica, en el caso de los que hacen prácticas, y el que vamos a utilizar es este de análisis estadístico cuando tenemos población o cuando hacemos desarrollo, cuando trabajamos por etapas. ¿Listo? Entonces, ese es el anteproyecto, ese es el formato de anteproyecto. Estas son las dos cosas que ustedes deben entregar para aprobar trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, ya está funcionando, no sé por qué estaba como desactualizado el link, pero ya está ahí listo para que ustedes trabajen.
Porfa, en esos links no los borren, no los vayan a borrar ni nada, ni a cortar, porque entonces los otros compañeros no van a poder ingresar. ¿Listo? Entonces, chicos, si no hay dudas, yo creo que dejaríamos la sesión del día de hoy hasta acá. Agradecerles por haber participado y nos veríamos, Dios mediante, dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, una feliz tarde, que estén muy bien. Vale, muchísimas Bueno, gracias.